Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver aquí algo que creo que es muy importante. Aleluya. El Señor es bueno. Ustedes saben, cuando nosotros abordamos el libro de Apocalipsis, estamos llegando a una revelación preciosa que tuvo, ¿no? Juan, la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vemos que a Juan le dieron el privilegio de poder tener una visión profunda, algo bien poderoso de parte del Señor, ¿verdad? Vamos al capítulo 4. El título es la adoración celestial. Gloria a Dios. Mire, gracias a Jesús. Fíjense, el creyente, nosotros, los creyentes, en muchas oportunidades meditamos y pensamos, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tenemos es cuál es la voluntad de Dios. Encontrar la voluntad de Dios, alcanzar la voluntad de Dios. Pero esa dificultad que se nos presenta es porque nosotros no comprendemos dónde encuadrar la voluntad de Dios. Porque nosotros muchas veces nos dirigimos al Señor preguntándole ¿cuál es tu voluntad? Con respecto a lo que estamos haciendo aquí en la tierra, con respecto a nuestro trabajo, a nuestros estudios, no sé, nuestro matrimonio, bueno, diversos temas, ¿verdad? Le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Dónde voy? ¿Voy? ¿Vengo? ¿No? ¿Hago? ¿No hago? Entonces, todo gira alrededor de eso, ¿verdad? Pero, ¿saben que el Señor nos está invitando a través de las Escrituras y de la administración de su Santo Espíritu a elevarnos un poquito? ¿Por qué razón? Mire, porque la Biblia dice que primero tenemos que ocuparnos de las cosas de arriba y aclara y declara que si nos ocupamos de las cosas de arriba, Él nos va a dar por añadidura muchas de esas cosas que necesitamos aquí abajo. Entonces, a medida que el Señor nos está ministrando, nos está llevando hacia dónde, a poder comprender, y creo que la palabra de hoy nos va a ministrar mucho en cuanto a esto, a que podamos comprender a dónde nos quiere llevar el Señor. Sabemos que el Señor nos va a llevar al cielo, ¿amén? Obvio, sí, pero tenemos que comprender que hay un camino que nosotros tenemos que recorrer, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la película El Peregrino? ¿Se acuerdan de la película El Peregrino? Bueno, esa película, a grandes rasgos, ¿esa película de qué trataba? Trataba justamente de un creyente como nosotros, que iban camino ¿a dónde? ¿A dónde iba el creyente? O sea, no iba camino al éxito sobre esta tierra, iba camino al cielo, ¿verdad? A la ciudad celestial, dice esa película, exactamente. Bueno, y en el camino, ¿qué pasaba? De todo, dice la hermana, claro. En el camino, ¿qué pasaba? O sea, pero ese de todo, ¿dónde lo podemos encuadrar? Ese de todo, tenemos que advertir que era de todo para que el cristiano no llegue a donde tiene que llegar. Entonces, lo primero que nosotros como creyentes tenemos que tener claro es a dónde vamos. Creo que entendimos todos de dónde venimos, pero también tenemos que saber a dónde vamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que centralizarnos para poder hacer la voluntad de Dios para llegar donde tenemos que llegar. Entonces, fíjense que la prueba de la fe en Dios es algo ineludible, no podemos eludir esto. ¿A qué le estoy haciendo referencia yo? Que el Señor en el camino va a probar a su creación, en este caso a nosotros. Y va a probar ¿qué cosa? Va a probar la fe, esa fe que nosotros estamos depositando en Él, esa fe que nosotros decimos que tenemos en Él. Entonces, si nosotros le creemos a Él, tenemos que creerle a su palabra. Y su palabra dice, buscad primeramente las cosas de arriba, ¿verdad? Y las demás cosas serán añadidas. Entonces, esto es una prueba que en algún momento de nuestro caminar en Cristo, yo no sé si más tarde o más temprano, todos no vivimos las mismas situaciones, ¿verdad? Pero en algún momento de nuestro caminar en Cristo vamos a enfrentar esa situación, en donde de repente vamos a tener que poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y dejar de mirar todo lo que nos pasa acá abajo. Mire, para eso necesitamos entender ciertas cosas. Acompáñeme al capítulo 4 entonces, ahora sí. Después de esto miré, ¿qué hizo?
miró. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Ahora va a ver por qué. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en esos tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto, no pierda de vista era semejante a un águila volando. Gloria a Dios. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas? 6. 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria, dale un aplauso al Señor, aleluya. Mire, gracias Jesús. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que hay distintas creaciones. Dentro de las creaciones angélicas tenemos ángeles, arcángeles, tenemos serafines, tenemos querubines, ¿verdad? Ahora, estos seres vivientes, gloria a Dios, hay algo aquí precioso, ¿no? Algo precioso. Fíjense que uno de esos seres vivientes era como un águila volando. Gloria a Dios. Entonces, el primer detalle que vamos a ver es en Apocalipsis, capítulo 8, 13 o 13:8, por ahí andaba, gloria a Dios. Veamos Apocalipsis, gloria al Señor, en Pellita creo que la versión que nosotros revisamos de tanto en tanto. Entonces vi y oí volar por en medio un águila que tenía una cola de sangre. Vamos a detenernos aquí. Nosotros hemos visto este versículo, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión llegamos cuando nosotros revisamos este versículo? A que ese águila es la iglesia. ¿Por dónde está encuadrado justamente este versículo? Fíjense que dice que el águila decía en alta voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra. Ahora, el águila no estaba en la tierra, estaba volando, ¿verdad? Y al decir ay, 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 de los que habitan en la tierra, quiere decir que no vuelve a la tierra. Porque si no sería él también partícipe del problema. Amén. No estamos hablando de un águila que eleva vuelo y baja, sino que estamos hablando de un águila que se eleva. Amén. Entonces, a causa de los demás toques de trompeta, que los 3 ángeles están preparados para tocar. Entonces así nosotros revisamos en el contexto de estos versículos y vemos que justamente habla del sonido de las trompetas. Y las trompetas son 7. Y dice que quedan 3. Entonces, al sonido de la 4ª trompeta, el águila comienza su vuelo majestuoso. Y esto no es otra cosa que la iglesia siendo tomada. Y por detrás hay otros 3 toques más de trompeta. Entonces, mire qué interesante, porque nosotros empezamos a unar estas situaciones. Mire, por un lado, vemos que había uno de estos seres vivientes que volaba como un águila, ¿verdad? Vemos que el águila es la iglesia. Gloria al Señor. Por otro lado también vemos algo que es muy, pero muy importante. Mire, acompáñeme a Isaías 6:2. Vamos juntitos. Gloria al Señor. Isaías 6:2.
Aleluya. Por encima de él había serafines. ¿Qué había? Serafines. Serafines. Una de las categorías de angélicas. Serafines, querubines, bueno, serafines. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6. Igual que los seres vivientes. Entonces fíjense que hay una coincidencia acá. Entonces, nosotros podemos arribar a una conclusión aquí. Evidentemente, cuando hablamos de creaciones angélicas, vemos que hay una coincidencia entre los vivientes y vemos que hay una coincidencia con respecto a los serafines. Entonces, no estaríamos mal si comprendemos que hubo una especie de evolución, podríamos llamarlo, desarrollo, hasta que estos serafines alcanzaron esa estatura de vivientes. Ahora que ya que me mira así, yo lo voy a llevar al principio para que podamos entender esto. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 20. Mire, usted sabe muy bien, porque ya lo hemos visto en muchas oportunidades, que el deseo y el anhelo de Dios es hacernos volver al original, al modelo original, ¿verdad? Al modelo original. Mire, dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces vemos que esto ocurrió ¿dónde? En el principio, pero ocurrió en el huerto. Luego que Adán y Eva salen del huerto, porque el Señor los saca del huerto, Eva empezó a tener hijos. Pero antes tenía vivientes. Gloria a Dios. O sea, no, pastor, no. El hijo se llamaba... No, espere. Después que el Señor los saca a causa del pecado y los saca del huerto, Eva empezó a tener hijos. Es más, las instrucciones, ¿cuáles fueron? O el castigo, podemos encuadrarlo dentro, con los dolores de parto, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, no dice la Biblia de qué manera, no dice cómo, pero evidentemente, cómo los daba a luz a los vivientes, no lo dice. Pero evidentemente que luego, teniendo hijos, iba a haber dolores de parto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Mire, no porque nos queremos meter en la vida de Eva. No. Es muy importante porque si el Señor en muchas oportunidades nos ha llamado, nos ha ministrado para que podamos alcanzar entendimiento de que necesitamos recuperar algo que perdimos, y cuando revisamos esto nos damos cuenta que lo que perdimos es la pureza, que el hombre perdió por causa del pecado. Y todo comenzó acá. Entonces, imaginemos que el hombre no hubiese pecado. No hablo de hombre, hablo de Eva y Adán, porque muchos se la agarran con Eva sola, pero el otro accedió también, así que eran los dos. Entonces, pero vamos a ver, si no hubieran pecado, ¿cómo sería la historia hoy? Eva seguiría teniendo vivientes y el hombre sería inmortal. Es impresionante esto. ¿Se puso a pensar en eso alguna vez? Pero por culpa de Eva y Adán y Eva, el problema que tenemos ahora. Bueno, pero eso es otra historia. Gracias a Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ha venido a redimir nuestra vida y nos da vida. Pero analicemos esto. ¿Por qué razón? Porque es muy importante. Porque de esta manera vamos a poder comprender el trato de Dios en nuestra vida. El que no entiende el trato de Dios en su vida está ciego, no sabe qué le está pasando. Y el diablo le empieza a dar argumento. Pero es como la historia que yo le cuento siempre, que veía cuando era chico, el coyote y el correcamino, ¿no? El coyote dándole vuelta a las señales para que se vaya para otro lado. Entonces, fíjense, vamos a suponer de que no había pecado. Eva seguiría teniendo vivientes, ¿verdad? Gloria a Dios. Seríamos vivientes entonces. Bueno, pero no ocurrió porque pecar, ya lo sé, bárbaro, pero ahora, fíjense que el Señor, frente a todo esto, ya empezó a diseñar un plan para restablecer las cosas, un plan para recuperar las cosas, un plan de restauración, ¿verdad?
Entonces, nosotros vemos que de alguna manera, viendo el trato de Dios en nuestra vida, la administración verdadera de Dios en nuestra vida, una administración a nuestro espíritu, el Señor está trabajando para hacernos regresar a este modelo. Ahora, lo interesante es lo que vemos con respecto a los vivientes. Vamos a avanzar un poquitito más. Yo quiero que revisemos algunas situaciones más antes de llegar aquí. Mire, acompáñeme. Entonces vimos que Isaías habla de las mismas características de los serafines con los vivientes. Mire, acompáñeme a Hebreos 2, 6 y 7. Si nos quedamos en la Biblia de las Américas, está bueno. Hebreos 2, 6 y 7. Mire, gloria a Dios. ¿Acá qué dice? Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. O sea, está hablando, aquí no habla de vivientes, acá está hablando del hombre, está hablando de nosotros. ¿Sí? Dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. ¿Verdad? Entonces dice que nosotros, los hombres, somos un poco inferior a los ángeles. Ahí estamos, ahí está en la categoría nuestra, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora, acompáñeme ahora, porque mire lo que dice acá en 1 Corintios 6:3. Resulta que nos hicieron un poco menor que a los ángeles. Gloria al Señor. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, pero ¿cómo puede ser? Si vamos a juzgar ángeles, ¿cómo puede ser que nos hayan hecho un poco menor que los ángeles? No cierra. No puede ser. La Biblia no se contradice jamás. O sea, no es imposible eso. ¿Amén? Entonces, algo tiene que pasar. Cuando Pablo le habla a los de Corintio, fíjense que dentro del los libros de Corintio, de las cartas, nosotros encontramos muchas exhortaciones, consejos, para que ellos ordenen su vida, ordenen el culto, bueno, etcétera, etcétera, hasta la mesa del Señor, ¿verdad? Y todo esto era motivado en el corazón del apóstol, ¿por qué razón? Para ordenar la iglesia que se estaba desviando. Y se estaba desviando del verdadero propósito que Dios tenía. Entonces, dentro de los propósitos que Dios tiene, no que tenía, es que vamos a juzgar a los ángeles. Evidentemente no toda la iglesia va a juzgar a los ángeles, pero el Señor quisiera que todos pudiéramos alcanzar esta estatura. Entonces, fíjense que para poder juzgar a ángeles en un futuro, algo tiene que pasar con nuestra vida. Algo tiene que pasar. Si vemos que los serafines, vemos en una evolución, y algunos llegaron a la categoría de vivientes, para juzgar ángeles, y algo tiene que pasar en nosotros. Algo tiene que ocurrir en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Sería la pregunta del millón. Amén. Vamos a ver. Gloria a Dios. Mire. Fíjense. El Salmo 23. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de verdes pastos me hace descansar, junto a agua de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La casa del Señor. Aquí vemos dos cosas importantes. La casa del Señor, primera es esta, y la casa del Señor definitiva es en su presencia. Entonces, debemos que tener un anhelo en nuestro corazón de estar tanto en la morada celestial como en la morada terrenal. Ahora, cuando nosotros estamos acá, ¿qué
¿Qué estábamos entonando recién? Y yo les decía que esto tiene mucho que ver con esta adoración celestial. Santo, santo, santo. Amén. La Biblia nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Pero no dice todo lo que respire, adore al Señor. Porque dentro de la adoración estamos avanzando un poquito más allá de una simple canción. Estamos hablando de una actitud, una actitud. Mire, yo puedo, fíjense, yo no me acuerdo con quién hablaba, un hermano, no sé si con Luisito, en esto vos me harás recordar, estábamos viendo, sí, con Luisito, ¿te acuerdas que hablábamos de una canción que vos te recordaste, que está una canción que estaban cantando los chicos aquí? Entonces yo le contaba, cuando yo llegué al Señor, había un gran auge, por ejemplo, de Marcos Witt, ¿verdad? Y el Señor lo utilizaba muchísimo en esa área, ¿verdad? Entonces yo recordaba, viendo justamente este tema, aquellos días míos, ¿cierto? Yo recordaba que a mí me llamó, pero poderosamente la atención, sobre todo cuando, no es que fui a la iglesia, fui a un recital que hicieron en obras sanitarias allá en Capital. Marcos Witt hizo un recital. No me equivoco, yo creo que ahí grabó Tú y Yo, el disco Tú y Yo. Bueno, entonces, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que no había espectáculo allí. No había show. No había luces, no había fuegos artificiales, no había bailarines, no había nada. Estaba el cantante, que para mí era un cantante, todavía yo no entendía mucho, ¿verdad? Con un micrófono y una Biblia, con un traje, ¿no es cierto? Y yo veía el coro que había allí de algunas chicas, veía los músicos, el baterista, viste que el baterista son los más usados, ¿no? Todos ahí, ¿no? Tranquilo, o sea, en una actitud de adoración. En una actitud de adoración impresionante. Yo no advertí en aquel momento que era una actitud de adoración, me pareció raro, hasta que me explicaron. Me explicaron que un concierto de ese tipo no es un espectáculo, sino que los creyentes y aún los músicos se reúnen para adorar al Señor. Eso es lo correcto. Entonces, fíjense que en aquellos momentos, ¿qué me pasaba a mí? A mí las emociones me alcanzaban. Me alcanzaban porque las letras de algunas de esas adoraciones son maravillosas, son preciosas. Pero ¿estaba yo adorando al Señor? No. Yo no estaba adorando a Dios. Yo le estaba cantando a Dios. Y me emocionaba y lloraba y levantaba mis manos y hasta a lo mejor me arrodillaba, pero no estaba adorando a Dios. Porque mi corazón no estaba inclinado delante de Él. Terminaba la canción y yo me iba y desarrollaba mi vida como cualquier hijo de vecino y seguía en las mismas troperías que antes. ¿Amén? Entonces fíjense que hay una cosa es adorar y otra cosa es cantar una canción y emocionarse cuando uno canta una canción. Estos seres vivientes adoraban al Señor y decían ¿cómo? Santo, santo, santo. Vamos de vuelta, porque acá, ¿dónde estamos? Apocalipsis, capítulo 4, gloria a Dios. Miren, versículo 8. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Pero mire lo que agregue. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, fíjense que a esta adoración especial, ¿verdad?, de la mano de estos seres vivientes que estaban junto al trono, se les agrega un detalle precioso, el anhelo del regreso del Señor, el que ha de venir. Entonces, vemos acá, hermano mío, que estamos hablando de una adoración superior. Estamos hablando de algo más grande que simplemente un momento de emoción o de quebrantamiento, porque otra de las cosas que pasa muchas veces cuando nosotros adoramos al Señor es que nos quebrantamos. Y en más de una oportunidad nos quebrantamos por el pecado que tenemos.
porque nos sentimos muchas veces hasta indignos delante del Señor, ¿no? No es así, no nos pasa así. Entonces, pero acá estamos hablando esto es otra categoría, esto es otro escalón, esto es otro calón. Ahora, pero si vemos que uno de estos seres vivientes era como un águila volando, permítame decirle, hermano, que nosotros estamos invitados a alcanzar esa estatura. Si Eva era madre de los vivientes, y nosotros tenemos que volver al principio y recuperar lo perdido, volver a recuperar la inocencia, la pureza, la bendición del Edén, y también tenemos que recuperar todo lo del Edén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mira, acompáñenme un instante, gloria al Señor. A ver, ¿qué vemos acá? Juan 4:23. Juan 4:23, mire. Aleluya. Mire. La hora viene. ¿Cuándo viene la hora? ¿Ayer? No, lo que viene en el futuro. La hora viene. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, si dice verdaderos adoradores, ¿qué significa? Exactamente. ¿Por qué es falso? Porque hay una adoración falsa. ¿Ven? Ahora mire, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces usted fíjese que aquí está hablando de una adoración en el espíritu, está hablando de un plus más que no una canción, o un momento de quebrantamiento, o un momento de emoción. En el espíritu. Recuerden que en estos días estuvimos avanzando un poquito sobre el alma y sobre el espíritu. Cómo nuestra alma tiene manifestaciones también. O sea, nosotros podemos tener manifestaciones, por ejemplo, adorar con nuestra alma. Entonces nos quebrantamos. Hay canciones, yo no sé, usted, a lo mejor le tuvo que haber pasado, a mí me pasó. O sea, hay letras, ¿verdad? De ciertas canciones que nosotros entonamos, o himnos o cánticos que entonamos para adorar al Señor, que alcanzan nuestro corazón, porque se asemejan a ciertas vivencias que tuvimos o ciertas experiencias que tuvimos. Entonces, ahí vemos que el alma está a flor de piel y que esa adoración está siendo dirigida por el alma. Pero acá el Señor dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ay, gloria a Dios. Entonces, todo esto nos tiene que hacer sospechar de que hay algo más para nosotros. O sea, todo no se desarrolla acá. Y bueno, pero a mí me interesan las cosas de acá, pastor, porque vos sabéis que acá tengo este problema, está aquello. Claro que sí, pero si alcanzamos esta estatura, nos vamos a elevar. Usted nunca, a mí me acuerdo que me dijeron cuando yo llegué al Señor, vos te tenés que elevar. Y yo decía así y no pasaba nada. Vos te tenés que elevar porque cuando veas tus problemas desde más alto, los vas a ver como los ve el Señor. ¿A usted nunca le dijeron eso? ¿Lo logró? Porque hay que saber cómo hacer. O sea, no se trata de subir a un altillo, subir a un balcón o subir al primer piso. ¿Amén? O agarrar una escalera. Sino que se trata de elevar. Ahora, ¿cómo lo vamos a elevar? Si a nosotros los problemas nos causan peso. Es como si tuviéramos pesas, ¿verdad? Un lastre que nos dejan acá abajo, no nos podemos elevar. Entonces, de lo que está hablando esto es de poder elevarse en el espíritu. Es poder elevarse en el espíritu. Pero esa elevación es un paso más allá de adoración. No estamos haciendo un seminario de adoración y estamos enseñándoles a adorar, de ninguna manera. Tenemos que alcanzar la estatura que tenemos que alcanzar para, habiéndolo alcanzado, adorar como le gusta al Padre. Porque no vamos a lograr adorar como el Padre quiere que le adoremos, porque nos enseñen una fórmula. Por más que venga, no sé, que nos encantaría tener a Marcos Huida acá, pero por más que nos cuente 1000 experiencias de él y por más que nos diga lo que nos diga, para alcanzar esta estatura no nos podemos basar en la experiencia de un hombre. Esto es algo especial. Y el Señor nos está llamando a poder alcanzarlo.
Fíjense, si a Pedro le dijo, ven, ¿cuándo le dijo ven? No estaba en la barca, o sea, le dijo, y camina arriba del agua. Entonces, quiere decir que era posible. ¿Y vos probaste? Y no, yo no probé. ¿Y te animás? Y no, gloria a Dios. Pero, atiéndame a esto. Si el Señor le dijo, ven, quiere decir que era posible. Nos está dando una enseñanza. La enseñanza tiene que ver con el hecho de que no ponernos límites a nosotros mismos y creerle al Señor. ¿Cómo están entendiendo esto? Después se hundió. ¿Pero por qué se hundió? Porque empezó a mirar lo que, claro, obviamente. Entonces, eso es una enseñanza. Es una enseñanza para que nosotros comprendamos. Si nosotros no dejamos de observar todo lo que nos rodea, no vamos a poder elevarnos. Acompáñeme, mire, gloria a Dios. Sigamos en la palabra. Qué lindo es el Señor, hermano. Lo que me llamó mi atención, gloria a Dios, es que estos tenían ojos por dentro y por fuera. Y esto es bien interesante. Gloria a Dios. Porque, mire, ojos por dentro y por fuera. Ojo por fuera tiene cierto sentido, ¿no? Para poder ver lo que hay alrededor. Pero los ojos por dentro, porque estamos viendo la categoría de los vivientes. Los vivientes tienen ojos por dentro. Esos ojos por dentro son para mirar internamente. Y mire, nosotros tenemos una oportunidad preciosa cada domingo aquí de examinarnos a nosotros mismos. Entonces, al examinarnos a nosotros mismos y miramos por dentro, eso es una gran bendición. Porque los ojos por fuera siempre nos van a mostrar lo que le está pasando al otro, no lo que me pasa a mí. Y fíjense que el gran problema que nosotros los humanos tenemos es que creemos que siempre el problema lo tiene otro. Eso pasó fue el argumento que dio Adán y Eva cuando pecaron. O sea que eso nos está mostrando que en este tránsito por esta tierra maldecida y de pecado, a causa del pecado de Adán y Eva, el hombre tiene la tendencia a mirar lo que pasa a su alrededor, a mirarle al otro, a echarle la culpa al otro, pero no mirar por dentro. Entonces el Señor nos llama a alcanzar esta estatura preciosa que debemos esforzarnos en entenderlo y alcanzarlo. ¿Para qué? Para empezar a mirarnos por dentro. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Ay! Mir, gloria a Dios. Nosotros mencionamos en muchas oportunidades al perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. La pregunta sería, ¿el apóstol Pablo es confiable? O sea, ¿podemos revisar un poco la vida del apóstol Pablo y tener confianza en eso? Bueno, mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 8. Mire, lo primero que le pasó, gloria a Dios. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, ¿cómo estaban los ojos? Abiertos. Abiertos. No veía nada. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Los ojos estaban abiertos. Fíjese que no dice que estaba ciego. Esto es tremendo esto. No dice que estaba ciego, gloria a Dios. Ahora, los ojos abiertos, pero no veía nada. Y si esto lo trasladamos a nuestra vida, nosotros podemos tener los ojos abiertos y no ver nada. No, si yo veo, yo te veo, ahí está Teodora, aquí está Daniela, yo veo. Claro, sí, nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor, pero dejamos de ver algo que tenemos que ver, pero a simple vista no se ve. Se necesita que pase algo en nuestros ojos. Algo tiene que ocurrir en nuestros ojos. Vamos a Efesios, capítulo 1. Mire, gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 18. Mire qué interesante. Si había alguien que entendía sobre los ojos, era Pablo. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Vamos a Reina Valera, en este caso, 1:18 de Efesios. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Pon el 17, a ver. Para que Dios, o 16, a ver si podemos ver el contexto.
No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo de memoria, estaba hablando de la iglesia de Efeso, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué es el espíritu de sabiduría y revelación? Para conocer a Dios. O sea, el espíritu de sabiduría y revelación no es para saber lo que le pasa al hermano, lo que le pasa al vecino o lo que va a ocurrir mañana. No, el espíritu de sabiduría y revelación es para conocer a Dios. Entonces, mire lo que en las oraciones le pedía esto. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces el entendimiento tiene ojos. Suena raro, ¿no? ¿Cómo el entendimiento va a tener ojos? Nosotros automáticamente cuando escuchamos mencionar entendimiento, lo relacionamos con entender todo lo que nos rodea, lo que nos pasa, todo lo terrenal. Pero aquí no está hablando de nada terrenal. Acá está hablando de una oración por la iglesia, del perito arquitecto de la iglesia, para que esa iglesia se le abran los ojos del entendimiento. Entonces hay algo para entender y hay algo para ver. ¿O no? Hay algo para ver. Gloria a Dios. Pero yo no veo nada. Bueno, bárbaro. Pero a ver si nos entendemos. Lo primero que tenemos que entender es que hay algo para ver. Porque el que dice yo no veo nada, total no me importa, sigue de ver. Pero si a alguien le interesa ver, no sé, por lo menos se va a frotar los ojos, va a limpiarle los lentes, no sé, algo va a hacer, una actitud va a tener, va a querer ver. ¿Y qué hay para ver, Señor? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces yo tengo que ver algo para saber. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y acá está la voluntad de Dios. Esa famosa voluntad de Dios que nosotros le damos vuelta y nos equivocamos y tropezamos y vamos hacia adelante y le damos y creemos y no creemos. Mire, tenemos que entender, tenemos que saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces ahí se empieza a revelar esa esperanza. Y esa esperanza no es de esta tierra. No es de esta tierra. Esa esperanza es del cielo. Bueno, pero yo vivo acá, pastor, mañana tengo que ir a trabajar, tengo problemas, el trabajo, los chicos, el colegio. Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿usted no necesita ayuda con eso? Y yo al menos lo puedo. Necesitamos ayuda. Y fíjense qué pasa cuando nosotros no recibimos ayuda. Le damos, y cabezones, y estamos ahí, vamos, y hacemos, y deshacemos, y a veces las cosas nos salen mal o no nos salen mal. Entonces necesitamos esa ayuda. Esa ayuda choca contra nuestro razonamiento y nuestro entendimiento. Porque no está desarrollado el entendimiento. Por eso nos está llamando el Señor como lo llamó a Pedro, ven. Lo llamó a alcanzar la estatura de viviente. Pero no para mandarse la parte que es un viviente. No para decir yo soy mejor que el otro. No. Eso es mentira al diablo. Alcanzar esa estatura nos va a mostrar la voluntad de Dios. Y de tal manera va a ser algo tan precioso que no es que vos vas a perder el interés por todo lo que te rodea. Porque, por ejemplo, hay dificultades que a veces no te permiten, por ejemplo, sustentar tu casa. O hay enfermedades que ponen en riesgo hasta la vida de una persona. Tal vez pueda ser un ser querido, ¿cómo no te va a importar? Pero lo importante aquí es que si nosotros avanzamos en esta dirección, estamos buscando las cosas de arriba y las demás cosas serán añadidas. Eso es una palabra que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. Por eso el Señor nos envía su palabra. El Señor no nos envía la palabra para lo que pasó ayer, nos envía la palabra para lo que va a pasar mañana. Entonces, ahora, mire, Gloria, mira, ay Señor, decía que esto era lo tuyo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo? No lo veo muy convencido, pero mire. Hechos 26, 18, la Biblia de las Américas. Hechos 26, 18, mire hermano. Gloria a Dios. Pon el 17 porque tal vez, a ver, mire. Gloria a Dios. Ahí el contexto es largo.
Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. ¡Wow! Acá hay un llamado. No solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Lo enviaba para qué? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Para que abra sus ojos. ¿Cómo iba a abrir los ojos? ¿De qué manera le iba a abrir los ojos? Está hablando de un llamado a ministrar. Entonces, este llamado, para obedecer ese llamado, tenía que ir con la palabra a abrir los ojos. Pero la palabra no nos abre los ojos terrenales, porque ya están abiertos. Usted está con los ojos cerrados. Algunos se duermen, pero estamos con los ojos abiertos, ya están abiertos, ¿para qué nos van a abrir? Los ojos que está haciendo referencia a esta palabra es los ojos del espíritu y los del entendimiento. El espíritu y el entendimiento es lo mismo.